Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro podcast de su amigo Nelson Cepeda. Cada semana tengo la gran suerte de tener amigos y gente que me quieren apoyar. Y bueno, ustedes son uno de ellos porque están viendo este podcast. Y ahora les tengo un invitado súper especial. La información que él nos va a dar va a ser muy importante porque él tiene una empresa que se llama JJ o JJ y Asociados. Y a él, con cariño, desde hace muchísimos años, le decimos JJ, ¿cómo estás? Nelson, muy bien, es un placer estar aquí contigo. Oye, me da mucho gusto, sobre todo porque dejamos de vernos algún tiempo, porque déjame contarle que antes de esta empresa de la cual vamos a hablar, pues somos amigos porque nos conocimos. Yo cuando empecé en radio, 1995, fue que un día apareces ahí haciendo comerciales y luego entrabas tú después de mí. ¿De dónde eres originario y cómo empiezas en Whitron en la radio? Soy originario de Acámbaro, Guanajuato, y estoy pues bastante... ¿Llegaste muy joven acá? Sí, muy joven, desde los 17 años. ¿Y llegaste a Oregon? Porque llegué a Oregon invitados que han llegado a otros estados. Sí, llegué a Oregon. ¿Te trajeron? Sí, estaba con la mamá de mi primer hijo. Okay. La conocí en México, yo estaba en la preparatoria ya, sin idea de quererme venir acá. Y pues nos embarazamos allá. Y le dije, ¿de dónde eres? Me dice, de Hillsboro, Oregon. ¿Y eso dónde queda? Yo quiero estar con mi hijo. Pues te llevo. Saqué una visa de estudiante. ¿Me la dieron? Qué padre. Me la dieron de suerte. Me vine para acá con ella. Y otro mundo diferente, ¿no? ¿Y te llevaron a Hillsboro o te llevaron a Woodland? A Hillsboro primero. A Hillsboro primero. A Hillsboro primero, sí. Wow. Llegas a Hillsboro y una ciudad, aunque siempre ha sido una ciudad, pues claro, más pequeña que Portland y mucho menos en esa época que estamos hablando, muy tranquila, ¿no? ¿Pero te gustó? Sí, era otro mundo. El Hillsboro llegaba hasta el aeropuerto y de ahí para allá no había nada. Sí, básicamente sí, cierto. Ni tiendas mexicanas, solamente estaba una tienda y era todo. Sí, su casa era la primera. Su casa ahí fue una de las primeras, ¿no? Sí. También después creo que en algún momento llegó Yesenia's Market también. Correcto. Pero bueno, entonces viviendo en Hillsboro y a la edad que llegas, para trabajar, ¿en qué empezaste a trabajar? Porque me imagino que ya con un compromiso de que se embarazaron, pues tienes que empezar a trabajar, ¿no? Sí, continué en la escuela, terminé la high school ahí en Glencoe, y después en las tardes me iba a Safeway a trabajar embolsando comida. Órale. En la que está en la TV Highway, que aún continúa ahí. Todavía está ahí. Todavía está ahí. Fíjate, fueron tus primeros trabajos. Sí, y después de ahí fuimos a Western Oregon State College. En ese tiempo era State College, ahora es Western Oregon University. Y comencé a estudiar criminología y de repente conocí a alguien de la radio y me invitaron y entonces fue como una cosa parcial donde iba yo allá. ¿Ibas a la 880 en Dideos o solo a la Radio Fiesta 940? Empecé en la 880. ¿Desde Hillsboro ibas allá o te tuviste que cambiar de casa? Vivía yo en Monmouth en ese entonces. Se cambiaron ya para Monmouth. Cuando estaba en la universidad, sí. Okay. Y entonces iba al 880 y fue cuando comencé ahí con José. Y ahí se descubrió la voz que tienes, porque déjeme decirles, una de las cosas que me impresionó precisamente fue la voz, que no todos los que estábamos en esa época, porque yo empezaba ahí. Para mí fue mis primeras clases de locución, como que dice, fue en Whitron, y yo me sentí intimidado, ¿no? Porque yo no tenía esa voz tan profunda de los locutores de antes. Sin embargo, la gente me fue aceptando. Pues yo creo que era uno de los que estaba en esa época que tenía la voz así más de hombre. Era un mundo diferente. Ya. Era un mundo diferente. ¿Y nunca habías trabajado en radio ni te imaginabas? En México, sí. ¿Habías hecho algo de joven allá? En la KBW. ¿A poco? Una tía era locutora y entonces me invitaba y yo apenas alcanzaba el micrófono y me decía, di la hora, di así, presenta algo. ¿No fue nuevo para ti entonces? No. Al contrario, te llamó la atención. Sí, y entonces dije, bueno, sí, hagámoslo otra vez. Qué padre. Y de ahí me llamaron para Woodburn cuando empezó la Radio Fiesta. Radio Fiesta, con Dan Cass, sí. Y ahí fue donde conocí a los demás personalidades como Mario Magaña. Sí, Ricardo Rodríguez, Juan de Dios Andrade. Juan de Dios Andrade, exactamente. Sí, le mandamos un saludo. Sí, saludos. Bueno, y yo precisamente entré en esa época, en 95, y él fue, lo quiero entrevistar, ojalá que tenga la oportunidad de venir, porque fue mi primer maestro, con refiere a cómo agarrar un micrófono, dónde hablar, cómo poner todos esos detalles. Exactamente. Y es bonito encontrarse con amigos. Ahora, como te decía antes de que empezáramos a grabar, no tuvimos la oportunidad de conversar mucho, porque yo salía de un turno y tú entrabas y nos decíamos hola y todo. Y en esa época también, aparte del locutor, empezaste a hacer algún tipo de negocio vendiendo publicidad o metiéndote en algo de lo que se refiere
a los artistas o solo estuviste un tiempo nada más en eso y luego cambiaste de profesión? Estuve solo en eso un tiempo y pues ya ves que en ese entonces nos tocaba hacer de todo porque era lo único que había en la radio. Entonces exacto, sí. presentábamos a los grupos y a veces nos juntábamos las dos radios y había camaradería y era un mundo muy bonito. Sí, muy bonito y prácticamente como no existían las redes sociales, éramos como quien dice la única opción y la verdad que no puedo olvidar todos los momentos en que la gente, pues las llamadas telefónicas o que lo encontraban en la calle uno y lo saludaban. Ahora ya ni se acuerdan de la radio, pero sin embargo, pues en el caso mío, yo trato de mantenerme activo y por eso sigo aquí haciendo esto y la radio digital que tengo, la nueva radio, que te quiero invitar para que estés en mi programa. Pero entonces todo esto después hiciste un cambio porque te dejé de ver por muchos años. Trabajaste en otras cosas, me imagino. ¿Y cómo fue que llegas a esta onda? Porque por lo mismo que estudiaste es criminología. Correcto. Pues hiciste tu oficina, empezaste a trabajar con abogados. ¿Cómo te metes a esto? Que es algo que la gente le va a servir la información que nos des. Pues sí, por cosas del destino, conocí a un abogado de inmigración y entonces comencé a trabajar con él desde el 2014. Y entonces con los antecedentes de trabajar como policía antes. ¿Fuiste policía también? Sí, fui policía, pues estudiando criminología, que fue lo que estudié en la universidad. No me digas, ¿en qué ciudad estuviste? Aquí en Monmouth. Allá eras policía de Monmouth. Fui policía de Monmouth y también era detective de narcóticos. Y era muy interesante porque a veces la gente no sabía, ahora lo puedo platicar después de muchos años. ¿Eras encubierto? Sí, había no sé qué era un nightclub en Salem. Ajá. Y entonces estábamos teniendo una fiesta, estaba yo presentando a los grupos y después una persona me invitó a su casa. Y resulta que cuando me invita, pues saca muchas cosas al tema que drogas. Sí, exactamente. Sí. Y me puso una cosa así en la mesa, ya te imaginarás qué era. ¿Y él no sabía, la persona? No sabía. ¿Hombre o mujer? Era un hombre. Un hombre, o sea, como un cuate que te invita a la casa. Sí, me invitó. Dije, vamos a tomarnos un trago. Llevando el lobo a... Y yo con la placa en la bolsa y todo, porque al mismo tiempo que hacía la radio, yo también era reservista de policía en ese tiempo, hasta que entré tiempo completo. Ya. Y entonces, ¿Qué hiciste? Pues lo agarré, me lo puse en la bolsa, me lo llevé a mi casa, le llamé a los detectives y me dijeron, ¿y esto? Y era una persona que ya le estaban buscando. Entonces, pero en ese momento tuviste que compartir, platicar, hacerte el desentendido. No, yo dije, me tengo que ir. Sí, porque si no se hubieras puesto también medio loco ahí. No. Pierdes la placa. Sí, exacto. Híjole. ¿Y era tu amigo esa persona o era la primera vez que lo mirabas? Era la primera vez que lo veía. Pero ya ves, en ese entonces, como todos querían. Sí, porque amigo, a uno lo conocía. Aquí, te llevo acá y va. Sí, éramos como nos trataba muy bien. ¿Verdad? Sí. Pero qué mala onda el chavo. La verdad que lo lamento por él. Y dentro de ese periodo de tiempo que estuviste trabajando, creo que no sé si eras el único que hablaba español e inglés, porque ayuda mucho a nuestras comunidades cuando las autoridades hablan los dos idiomas. Creo que eso te ayudaba también para poder estar en contacto con la gente. O si alguna vez tuviste a alguien que te diga, oye, ¿qué no es usted el de la radio y me está parando? Sí, a veces me decían, lo hemos visto en otra parte o no tiene miedo que le pase algo. Ajá. Y cosas de ese tipo. Aparte, no sé si te acuerdas, la onda Tex-Mex era muy popular en ese entonces. Sí. Entonces sí, hablábamos inglés y en español y hacíamos todo eso. Teníamos toda la libertad de hacer muchas cosas y era muy, muy bonito. Hasta en esa parte tuviste suerte, te divertiste, pero ya no quisiste seguir entonces como policía, como tomar esa carrera. No, Es que muy complicada, los horarios. Me invitaron a trabajar para Intermex. Una empresa de envío de dinero de aquella época, no sé si todavía está. Sí, todavía están, y entonces ellos me invitaron a trabajar a una muy buena oportunidad que me dieron. Entonces dejé todo lo demás por trabajar para ellos tiempo completo y después me fui a Miami para trabajar con la empresa corporativa y así fue como dejé las cosas. Como que la última vez que te vi platicamos precisamente era eso, que estabas en Intermex. De ahí nos desconectamos. Pero la vida pues da vueltas. Ahora, ¿sabes? Lo que nos pasó a nosotros es algo que debemos, quienes estén viendo, quizás les ha pasado, y si no les ha pasado hay que ser muy cuidadosos. Yo pienso en el paso que uno tiene en la vida, por las diferentes etapas de juventud, de adolescente, juventud, y a persona mayor, hay que tratar de hacer las cosas bien porque parece que es un círculo.
En algún momento te vas a volver a encontrar con aquella persona. ¿Y qué tal si uno ha tenido problemas, le debes dinero, has hecho algo? ¿Con qué cara le platicas? ¿Entiendes? No como cuando nos encontramos, pues el cariño que hay de decir, oye, mucho gusto verte, ¿no? Y eso, dejar los puentes abiertos poder siempre. saberte, que creo que imagino que es algo que una ideología que también tú manejas. Así es. Sí, sí. Y ahora entonces, te vas a Miami algún tiempo, unos años, y luego regresas. Regresé para acá y entonces trabajé para Productos el Mexicano. También. Hoy has hecho muchas cosas, ¿no? Sí, es que nadie creo que le he platicado mucho de esto, pero mi ídolo era Cantinflas. Y Cantinflas, como siempre, ya ves que en una película hacía algo. Era bombero en una Se cambiaba de diferentes personajes. Y decía yo quiero ser así. Y entonces me metí de voluntario de bombero también. También fuiste voluntario. Oye, gracias por contarlo, porque yo no lo imaginaba todo esto. Y de bueno, entonces se trata las pláticas entre amigos acá, porque la gente también se puede relacionar, ¿no? Porque hay gente así, que es bastante polifacética, digamos. Así es. Y todo lo has disfrutado. Sí. Y en esa época de voluntario, ¿alguna anécdota que tengas por ahí? ¿O fue muy corto el tiempo? Fue un par de años ahí en el condado de Polk. Ok, igual. Y mucho trabajo. Sí, me acuerdo que en ese tiempo te daban un viper grandote que parecía un tabique y sonaba a las 2, 3 de la madrugada. Tenías que ir. Y vámonos y ayudar a la ¿Y te gustaba? O sea, siempre te ha gustado estar en contacto con la comunidad. Ayudar, más que nada. Ayudar. Y pues de ahí lo que sucedió después fue que me fui a México como un año, regresé y conocí al abogado de inmigración y comenzamos a platicar. ¿Por qué no trabajamos juntos? ¿Cómo se llama el abogado de inmigración? Samuel Asbury. Oh, ok. Él estuvo de juez en el área de Gresham, en Fairview, y después de comenzar a trabajar con él salieron otras cosas, como, bueno, este cliente de inmigración tiene un DUI, necesitamos un abogado para eso, y comencé a trabajar con el abogado James O'Rourke Jr. de Portland, en esos casos que aún estamos trabajando con él. Y después salían casos federales de cosas grandes, y trabajé con el abogado Dan Dunion de San Diego. O sea que, de veras que son solo en estos poquitos minutos que tenemos hablando, pues sí, has hecho muchas cosas. Y en este último, en la cual, pues dices tú que conoces al abogado, pareciera que has estado más tiempo. Porque el día de mañana te vuelves locutor y ya no te vuelvo a ver. ¿Cómo va en esto, esta situación es muy constante el trabajo que existe en este caso? Con lo que tú haces ahora con los abogados, ¿has mantenido? Bastante trabajo, más que nada por ahora el ambiente de inmigración que todos sabemos que está pasando con esta administración, entonces pues hay mucho más trabajo y de ahí se derivan otros casos también, casos de ley familiar. Entonces JJ y asociados, eso incluye tú como representante de una bufete de abogados. Sí, somos como un enlace entre el abogado que necesite para la situación. Como un broker, que podría ser para los bienes raíces más o menos. Y entonces yo llevo los casos de la mano y trabajo directamente con los clientes y el buffet de acuerdo al caso que se necesite. Ya, o sea que lo importante, fíjate, todas las experiencias que has tenido, más la base de haber estudiado criminología, te permiten entender más este mundo judicial y de problemas, ¿no? De la gente a veces metida en problemas de ir a la cárcel, porque en algún momento entiendo que has tenido o tienes que ir tú, por ejemplo, cuando se trata de casos criminales, a intervenir o ser el representante. Sí, me ha tocado ir hasta casar gentes a la cárcel, también al centro de detención de Tacoma. Una anécdota interesante es una vez que, pues eso fue en el 2014, alguien necesitaba casarse con su prometida para que no lo deportaran. Y no había alguien que hablara español, entonces a mí me dijo el abogado, ¿por qué tú no te certificas para que vayas y los cases? Y ahí empezó y ahora haces eso también como algo normal. Y ahora, 500 bodas después, mira. Qué interesante. Y esa es la más difícil, que fue la primera en la cárcel, que es una situación donde no hay mucha alegría, que podemos decir, ¿verdad? No hay un ambiente de fiesta, que esté el grupo esperando a que la novia le aplaude. Tristes, hasta cierta manera, ¿no? Tristes, pero necesarias. Pero yo quiero pensar que le damos un rayito de esperanza a las personas y que les decimos la verdad de lo que está pasando, y si tenemos la oportunidad de extenuar todas las posibilidades de una táctica legal para ayudarles, lo vamos a hacer de la manera más honesta y profesional.
Bueno, y como dices, estamos hablando me decías tú, de abogados para cuestiones criminales, de familia también, de divorcios y todo eso, inmigración, que básicamente creo que con esta administración todos los abogados están ocupados. Así es. ¿Cómo le hacen ustedes, por ejemplo, en tu caso, cuando, y vamos a poner el número telefónico de tu oficina, lógicamente aquí en el podcast, te hablan para cubrir tanto? Porque yo no había visto, yo tengo aquí desde 1983 viviendo en Estados Unidos, he visto, pasado por partido republicano, cuando llegué estaba Reagan, sí. Y demócratas, y el otro republicano, los demócratas, pero ninguno había visto el miedo de nuestra comunidad, todos siendo atacados, ahora tanto. Pues ahora sí están ocupados, porque en su momento, fíjate que, no sé si recordarás, pero yo luego después de Radio Fiesta, yo me fui a trabajar a otras radios, casi en todas las radios que he estado, uno les habla a los abogados de migración que si no nos dan una hora de su tiempo. Y lo hacen, me recuerdo que lo hacían, y tuvimos varios en mi programa en las mañanas que he hecho por muchos años. Iban al estudio, una llamada telefónica, se prestaban. A cambio le dábamos publicidad. Pero creo que hoy en día, ninguna de las estaciones de radio o televisión encontré un abogado desocupado porque andan ocupados todos. Exacto. ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo manejan los abogados cuando tienen demasiado trabajo? ¿Tienen que dárselo a otros o qué hacen? A veces sí, tenemos que tomar los casos donde existe la mejor posibilidad de hacer algo por ellos. Y yo no puedo hablar de los demás despachos, de los demás abogados, pero por lo menos con el abogado Sam Asbury siempre hablamos de lo que es la realidad del caso. Si no, ¿para qué tomar su dinero? Bueno, que en ese punto quiero que hablemos un poco, porque hace no sé si un par de meses, no estoy muy seguro de la fecha, hubo un fraude muy grande con una abogada aquí precisamente de Seattle, y tenemos el reporte y quiero que lo veamos y luego platiquemos y me dices qué opinas de esta situación y cómo la gente quedó afectada. Vamos a verlo. Yo pagué 10.500. 9.500. De 24.400. Les prometieron esperanza y muchos dicen que terminaron con miedo. Me arruinó la vida. Me dio alas de esperanza. Por supuestamente un milagro, en lo que venimos a parar aquí. Me tenían como, con perdón de ustedes, como... Invertí mis ahorros en eso con la esperanza de legalizarme en este país. Este grupo de personas son parte de las más de 50 que decidieron contarnos su historia tras haber contratado los servicios de Alexandra Lozano, quien se autodenominaba abogada de los milagros en Luz Legal en TikTok. Y es que de acuerdo con documentos judiciales, Lozano, así como otras entidades vinculadas a su antigua firma, enfrentan una demanda federal civil presentada en su contra por 34 personas en el estado de Washington. De acuerdo con la demanda, entre las acusaciones figuran presuntas presentaciones de peticiones sin consentimiento o infundadas, uso no autorizado de firmas, daños financieros así como legales por parte de los demandados, uso de símbolos religiosos como parte de una estrategia de mercado que según los demandantes califican de engañosa, así como otras prácticas negligentes. Yo trabajo vendiendo en la calle. Yo pago mis taxes cada año. Yo no tengo ningún récord criminal. Lucila Pérez García vende donas y churros en las calles para mantener a sus hijos y con sacrificio nos cuenta apenas si pudo pagar $11,900. Tengo 3 hijos. ¿Cuál es tu mayor temor? Que me deporten. Que me deporten. Yo he dado la vida, mire, hemos vivido en calle con mis 2 hijos. Además del dinero perdido, algunos afectados aseguran que sus casos fueron presentados con historias que no reconocen, visas para las que dicen no calificar y firmas que aseguran nunca haber hecho. Todos ellos decidieron reunirse frente a la oficina de la abogada, donde dicen Lozano o sus empleados los guiaron para interponer peticiones de inmigración por abuso, mejor conocida como VAWA, que según alegan no siempre eran verdaderas. Pues de que hubo violencia, hubo golpes, que también la policía estuvo involucrado en esto y no pasó absolutamente nada de eso. Solamente era verbal conmigo nada más, pero no llegamos a los extremos. Eso es lo que pasó. Una mentira, una gran mentira.
Es así que la llamada abogada de los milagros también habría utilizado la protección federal asignada para víctimas de tráfico humano llamada Visa T. A mí me dijeron que calificaba yo para una Visa T. ¿En algún momento de tu vida tú fuiste víctima de tráfico humano? No. La demanda también detalla un supuesto uso fraudulento de firmas en los documentos migratorios de los clientes sin su autorización. Entonces, las demás páginas, los demás documentos tienen la primera firma que tú hiciste. Sí. Pero tú no firmaste esos documentos. No firmé lo demás. ¿Tú reconoces esta firma? No, esta no es mía, yo no firmo así. ¿Y por qué está ahí? No sé. Sí firmé yo algunos papeles, pero otros papeles no firmé. Esta firma tú no la hiciste. Yo no firmé estos papeles. Ella fue la que me puso todo esto. Ahora, frente a las oficinas donde buscaron ayuda, inmigrantes que dicen haberlo sacrificado todo piden respuestas, justicia y que Alexandra Lozano dé la cara por el daño que aseguran les dejó. Por favor, regrésenos nuestro dinero, ya que la vida ya nos las arruinó. No tiene perdón porque jugó con los sentimientos de las personas. Y eso no se vale. Que comparezca ante la justicia, que se haga responsable de todas estas personas. Que por lo menos salga, que dé la cara. Hemos solicitado una respuesta de Alexandra Lozano. En la página del bufete de abogados Luz Legal encontramos un comunicado del 10 de junio del 2026 que dice: con gran pesar, nos vemos obligados a anunciar que nuestro bufete de abogados cerrará sus puertas y dejará de prestar servicios de representación jurídica. Y añaden que para Alexandra, nuestra fundadora y antigua abogada principal, cada cliente era como un miembro de su familia y se preocupaba profundamente por todos y cada uno de los casos. Para ella y para el equipo es desgarrador haber tenido que dar este paso drástico. Abusó de nuestra religión, abusó de nuestra necesidad, abusó de que yo creo que todos teníamos la ilusión de estar legalmente en este país. Fue porque ofreció un milagro y porque ella era devota supuestamente de la Virgen. Me doy cuenta que no, que es una mentira. Nos utilizó a todos los hispanos porque creemos en la Virgen de Guadalupe todos. Bueno, como vimos, esto es una cuestión muy delicada. Así es. Yo desde que llegué aquí a Los Ángeles, desde el 83, y yo traté de meter mis documentos, o mi hermana fue la que me ayudó a que me arreglara los documentos, se escuchaba por ahí de que recomendaciones, no, que este abogado tarda mucho, que este abogado cobra mucho, pero no recuerdo haber visto este fraude tan grande, ¿no? Que a nivel nacional se menciona de tanta gente defraudada con $10,000, $20,000. Y imagínate, está en Seattle, cuánta gente de nuestra comunidad aquí de Portland está o cayó en eso. Por eso es bien difícil. ¿Cómo poder entonces uno como cliente o necesitado de un abogado descubrir que sí nos están ayudando? Porque antes de ver la grabación tú decías que ustedes sí tratan de ser sinceros, no darle falsas esperanzas. Así es. Pues pienso que es como en todo. Si vas a cualquier lugar tienes que tratar de ver las referencias. Okay. Y desgraciadamente lo que hasta ahora se sabe, porque es una investigación abierta y que continúa, es que esta abogada pues prometía que yo le voy a conseguir el asilo. Esto se lo garantizo, esto va a pasar. Esto es lo que se dice, ¿verdad? Sí. Entonces esas son las acusaciones y entonces mucha gente pues pagó mucho por sus casos y no pasó nada con Bueno, y como vimos en el video, también se aprovechó de la fe, porque le decían la abogada de los milagros. Así es. Y basado en esa fe de la guadalupana y todo lo que, el sentimiento que hay, pues estamos bien necesitados de esperanza. Y uno es capaz de pagar todo eso, 10, 20 mil, con tal de agarrar ese documento. A partir de ahora también la gente, entonces, imagino, quienes han visto los reportajes, ahora también son un poquito más cuidadosos. Dices tú, referencias. Si alguien te dice, oye, mi abogado X me hizo un buen trabajo, hay que investigar o preguntarle a la persona, oye, ¿en serio lo estás diciendo? No es investigar con los hechos, ¿no? Correcto. Entonces, eso fue lo que pasó y pues están viendo a ver si esas personas pueden calificar de repente para algún beneficio especial, pero aún no se ha decidido. ¿Qué tan difícil comparado, ya que tú tienes algún tiempo ya con los abogados,
has visto esto de que la gente califique comparado con antes de entrar Trump? Ahora es mucho más difícil. Si antes los casos de asilo tenían un porcentaje muy bajo, ahora es mucho menor porque por lo que se entiende es que los abogados de inmigración que eran liberales, Trump los despidió y los reemplazó con jueces militares que no tenían una experiencia en inmigración. Y entonces ellos las instrucciones que tienen son sacar la mayor gente. Tratar de negar los más asilos políticos que se puedan, porque si no, pues también te van a... Bueno, sí, incluso ahorita estaba yo viendo hace unos días una nota diciendo que hay investigaciones van a tratar de investigar si alguien hizo un fraude al casarse, ¿entiendes? Y la verdad que estamos viendo época difícil, pero creo que el hecho de que, y por eso fue una de las razones, aparte de saludarte, invitarte a este programa, porque queremos pues que la gente sepa de que al hablarles a ustedes, al hablarte a ti, puedes sinceramente buscar la forma de decirles y ser sinceros y saber la realidad. Y saber la realidad de lo que está pasando, ¿no? Así es, una de las cosas que queremos hacer, pues, especialmente para las víctimas de la abogada Lozano, es que si los que nos escuchan quieren tener una consulta para ver su caso, que está en limbo o que no saben qué pasó, porque no saben dónde está la situación, si se metieron papeles, si no se metieron. Ustedes están ahorita enfocados en poder hacer... Queremos ayudarles. Sí. Bueno. Lo único que pedimos es que paguen la consulta para nosotros investigar el caso y podemos ser el despacho que lleve su caso hasta que llegue una notificación y consigamos algo de que inmigración nos diga, aquí está la situación, y eso lo haríamos sin costo al Porque cliente. la verdad me imagino que, y como vimos en la nota, mucha gente ya no sabe qué hacer. Ahora hay posibilidades, si alguien se toma el tiempo cuando piensan hacer ustedes, de ver si tal vez no está perdido, ¿no? De repente hay una opción. Claro. Y no se pierde todo ese tiempo y todo ese dinero, cosa que va a abrir, pues espero, esperanzas para nuestras comunidades. Sí, que sepan por lo menos, ¿sabe qué? Si se metió su papeleo, no se metió, hay un recibo, no hay un recibo, ya investigamos, esto está pasando y les vamos a decir en dónde estás, porque muchas veces lo más triste o lo más difícil, lo más estresante es no saber dónde estás parado. Exactamente, sí. Y ahora, pues, creo que es cuando debemos usar precisamente las redes sociales para estar en contacto con la comunidad, lo que estoy haciendo aquí en el podcast, lo que hacemos en la radio, tratar de dar información correcta, porque tampoco no podemos seguir asustando más a nuestra comunidad. Yo creo que es importante ver de dónde vienen las fuentes de información. Bueno, sobre eso me parece que ya la gente va a estar y va a saber dónde llamar. Y me gustaría hablar un poco sobre las situaciones que tú has vivido dentro de otros casos, tal vez me decías, casos criminales. No vamos a hablar de gente, números o nombres, pero nuestra comunidad, ¿será que está porque se supone que a nivel nacional el inmigrante es el que menos crímenes comete, federales, a pesar de que los republicanos alegan lo demás, hay datos que dicen que somos los menos, pero en comunidades pequeñas como donde vivimos, donde está nuestra comunidad hispana, siempre va a haber ahí como te dijera, alguien que ensucia ahí nuestra comunidad, ¿no? ¿Te ha tocado lidiar con bastantes casos de nuestra comunidad o más con anglosajones, más con afroamericanos? Porque pues esto es parejo. ¿Cómo lo has visto? Mi especialidad es lidiar con la comunidad hispana. Sí, con la comunidad hispana. Entonces, los demás casos, para eso no me necesitan tanto porque tienen el equipo que lo puede manejar en inglés. Entonces, lo que veo más es lo que pasa en la comunidad hispana. En edades más jóvenes que adultos, más mujeres que hombres, ¿cómo podrías tú catalogar? Fíjate que para esto no hay un esquema. De repente te sorprendes de la abuelita que trató de regresar de un viaje y de repente le checaron que tenía un récord porque estaba moviendo cosas que no. Y mire nada más, la abuelita tenía sus mañitas. Entonces uno no sabe ahora. El crimen no tiene una cara. De veras. Y uno se la puede uno estar hablando con alguien y no sabe en qué rollo anda. Correcto. Así que esos casos
¿Cómo los tomas tú? Bueno, no, claro, seriamente, pero hay unos más difíciles que otros, ¿no? Exactamente. Y los abogados con los que trabajas tú también ven esa situación. Sí, cada caso es diferente. Entonces, el trabajo del despacho siempre es tratar de abogar por el cliente, tratar de ver qué es lo que no están viendo que le puede dar un beneficio al cliente. Y es, para mí lo más difícil son los casos de representación de abuso, porque a veces para eso pues no hay, en mi manera de ver, justificación. Sí. Pero aún así, pues... Hay que lidiar con todo. Hay que lidiar con todo, sí. Y en el otro caso de abogados, me decías de familias, de divorcios, eso es muy común en nuestra comunidad también, como en todas las comunidades. Así es. Lo digo porque en los años que tengo trabajando yo en los medios de comunicación y, por ejemplo, en la industria del entretenimiento, me ha tocado ver a través de los años parejas muy enamoradas, 5 años más tarde la misma hombre o la misma mujer en el mismo baile, pero con otra persona, entre amigos. ¿Cómo estás? Te presento a mi esposa, a mi esposo. Y dan ganas de preguntarle, ¿y la otra y la otra? No, pues no se me destroy. Y así, ¿no? ¿Te ha pasado algo curioso que nos puedas decir? O, sí. O alguna demanda, porque pues se demanda por todo, ¿no? Sí, así es. Pues trabajamos en los casos de ley familiar con el abogado local Michael Green. Es un veterano y es muy bueno, entonces con él trabajamos. Pero en casos que me han pasado es, por ejemplo, me ha tocado casar a una persona y de repente, después de un rato, ahora necesito que nos divorcie y después ahora necesito que me case otra vez, y a lo mejor con el mismo. O voy a casar 2 muchachas y después se divorcian y ya se van a casar con los hermanos. Pues tiene que seguir aparte de negocio y servicio, tiene que seguir. Sí, ¿no? Ahora es como cambiarse de zapatos. Sí, pareciera que no duramos tanto como antes, ¿no? Bueno, yo te digo porque mis padres duraron hasta que fallecieron los dos. Sí. Pero, y en el caso de que yo, por ejemplo, a mí me mandan mensajes en mis redes sociales, Nelson, busco un abogado de... Fíjate, eso es algo chistoso, porque lo escuché en inglés, pero yo no pensé que me iban a pedir en español. En inglés salió un anuncio, una estación de radio que no recuerdo, donde decía que el abogado era especialista en divorcios a hombres. Así porque alegaba que las mujeres siempre tienen superprotección. Venga con nosotros, decía, y nosotros defendemos a los hombres. ¿Habrá esa situación en nuestra comunidad o el abogado de ustedes les ha tocado más hombres que mujeres que se quieran divorciar? Porque dicen, se divorcian y la mujer se queda con la mitad y uno con la mitad de afuera, pero de la casa. ¿Cómo está esa onda de los divorcios? Pues pienso que son 2 cosas, ¿no? Una estrategia de mercadotecnia y también quieres acaparar ese mercado porque... Pero debe ser bueno. ¿Cuál será mejor, el de apoyar a la mujer o apoyar al hombre? Porque depende el caso que te toque, ¿no? Yo pienso que apoyar al hombre. Ándale. No, eso se nos tratan mal en los divorcios. Bueno, en el caso, me refiero en cuanto a negocio. Ajá. No digo que la mujer sea peor que el hombre, sino que esos casos son los que de repente son los que dan más dinero. Ándale. Porque el hombre quiere proteger o tiene el dinero para pagar una defensa, a diferencia de tal vez una mujer. Correcto. Ajá. Y es verdad que la custodia normalmente las mujeres en una corte pueden ganar más, o eso también es un mito, o depende del abogado que le toque o de la situación en Yo que pienso que por lo que nos dice la historia, pues los jueces siempre quieren ver a los hijos más con la mamá y que no se rompa el núcleo o que haya un contacto, a menos que la persona de verdad sea muy mala o tenga adicciones o un récord muy malo, que los dejen ver solo con supervisión, pero la corte siempre quiere unir, que haya los padres estén cerca de los claro, hijos, que al final de cuentas, que no peleen. O sea, uno se divorcia de la pareja, no debería el hombre, o a lo mejor, o el hombre más que todo, divorciarse de los hijos. Y ahí va mi segunda pregunta. ¿Has tenido casos en la cual un hombre, la mujer venga y lo demande porque el hombre no paga child support, no paga manutención para los hijos? Y si has encontrado a esa persona, ¿es verdad que lo pueden encontrar y hacerlo pagar retroactivamente algo que deba si no ha pagado desde que nació el niño hasta que tenga qué edad? Hay diferentes casos y cada estado es diferente, pero si tiene una orden de manutención, entonces si no ha pagado, sí se la pueden hacer que la pague todo. Sí, que la pague.
por lo que hemos visto. Ajá. O también la manutención a la esposa. La Y se pone, el abogado puede poner una demanda donde tiene que mostrar causa para que diga por qué no ha pagado, y entonces se hace una orden del juez que... Y podrían perder uno la licencia también. Y sí, es cosas, lo que he escuchado, hasta la libertad. Ajá. Tengo un caso especial donde una persona que conozco le dijeron que tenía que pagar tal número de child support. Y él dijo, yo no voy a pagar eso, yo ya pago tanto. Entonces lo vamos a meter a la cárcel. Métame. ¿A poco se puso? Sí, es de esas personas que sí, lo metieron ahí. O sea, bueno, nos vemos en 2 semanas a ver si con eso aprende. Salió en 2 semanas y dijo, ya aprendió, ya quiere más tiempo. Yo no le voy, no voy a pagar con lo que me quiere. Le dijo a la juez, aquí en Clark County, con lo que me quiere cobrar es lo suficiente para que usted la mande a desaparecer. Ahí se va a quedar unos meses. Y prefirió quedarse encerrada. 4 meses se quedó ahí. ¿El dinero era para ella como la money o era para sus hijos? Para sus hijos. Y no quería el hombre. No quería pagar. Wow. Y prefirió quedarse ahí varios meses hasta que ya la juez le dijo, ya salte para que trabajes y pagues. Sí, pues. Hoy hay de casos a casos, ¿verdad? Sí. Y bueno, y la verdad que ahora como está la situación, y quizás eso, si alguien tiene alguna duda específica, que te hablen a ti y tú lo refieres con los abogados, es delicado el no pagar, más delicado que antes no pagar el child support, porque he escuchado de casos en el área de Portland, por ejemplo, de si antes te podían quitar la licencia, ahora te podrían incluso poner como una orden de deportación, pero también ahí me parece que habría que hablar con un abogado. Ojalá que en otra ocasión podamos hablar con los abogados que tú trabajas, sí, porque claro. No le convendría ni a la pareja ni a los niños que el hombre lo deportaran, porque entonces ¿quién paga? ¿Verdad? Ahí está sí. Como interesante la cosa. Interesante sí. La cosa. Que así es. Esperamos que nos des el tiempo y que en la próxima podcast que hagamos podamos tener al abogado sentado, quitamos esto y lo sentamos aquí a que nos, claro que sí. Nos platique. Claro que pero sí. Hoy por hoy lo que yo quería prácticamente, JJ, es pues ver cómo estabas, ¿no? Ver que eres un hombre que ha logrado y yo no sabía de ti. Es más, cuando hemos platicado que tienes otro negocio también y ni siquiera lo mencionamos. Uno platica, pero hay tantas cosas que deja de platicar. Entonces ahora públicamente lo estamos haciendo. Porque cuando uno no tiene nada que esconder, bueno, pues hay que hablar. Pero lo que nos pasa, o que te ha pasado a ti, le ha pasado a mucha gente, en que ha cambiado de trabajo, en que tal vez no están a gusto, pero han ido poco a poco superándose. Esa es la idea del programa, descubrir gente que ha hecho cambios en su vida. Yo creo que tu trabajo que has hecho y lo que estás haciendo ahora, pues es para el bienestar de la comunidad. Sí, es lo que siempre me ha gustado, ayudar a la gente, servir. Y creo que es con lo que podemos cerrar, es hacer lo que nos gusta, porque es lo que nos va a dar vida. ¿Verdad? Eso es y adaptarnos, volver a reinventarnos. Yo te quiero felicitar por lo que has hecho, por lo que continúas haciendo, por ser ese enlace con la comunidad. Gracias. Y por tener ese ángel con todos nosotros. Bueno, tengo que hacer eso. ¿Y sabes de dónde aprendí esa onda de la adaptación? De un personaje de televisión que aún está vivo el hombre y que siempre lo hizo, don Francisco, que aunque nada tiene que ver quizás con lo que yo hago de radio, pero sí en las comunicaciones, que ese hombre cada 10 años vino de una moda digital, así que no era digital, automatizada, a terminar haciendo programas. Ya cuando empezó a existir, incluso los últimos programas, él tenía sus propias redes sociales y se adaptó, empezando después de 60 años de trabajo. Y sí hay que adaptarse, porque si no nos quedamos y no podemos seguir ayudando. Sin embargo, tú tienes una generación que te va a ayudar y el día de hoy te acompaña a tu hijo, ¿no? Sí, así es, aquí me acompaña Julius. ¿Quieres venir a saludar? Mire, déjame decirle que este jovencito va a ser el futuro abogado. Pégatele a tu papá. Ahí te va a poder escuchar ahí. ¿Cómo te llamas? Junior. Junior, cuéntale a la gente qué quieres ser cuando seas grande, Junior. Sí, quiero ser un abogado. Bueno, es que tiene el ejemplo ahí de tu papá. Hermano, pues muy amable, gracias por haber venido acá. Y espero que les haya gustado este podcast, que lo hicimos entre amigos y podamos tener la próxima vez un poco más aquí, JJ, para platicar. Y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias, que tengan un excelente día. Por favor, comparta el podcast. Hasta luego.